continuar con más información. A esta hora, contarles lo que ha sucedido. Vamos con la información. Nadine Heredia se fue del país hace algunos días. Ya se instaló en Sao Paulo. Desde Brasil señalan de que ella va a financiar su estadía. Sin embargo, frente a los ojos de la Cámara de Senadores y de Diputados de Brasil, esto no es bien visto. Ya se prepara inclusive una moción de censura contra Luis Ignacio Lula da Silva. Nadine llegó a Sao Paulo y se libró oficialmente de una celda a las 8:30 de la noche, tras arribar en Brasilia. De acuerdo con nuestras fuentes, el plan de Nadine Heredia para salir del país fue el siguiente. Entre el 7 y 11 de abril, la ex primera dama mantuvo esta estrategia en secreto. Luego se materializa. Entre el 15 de abril a las 11 de la mañana, la ex primera dama acude a la Embajada de Brasil. Más tarde lo hace su pequeño hijo Samir. A las 11:30 de la mañana de ese 15 de abril, sentencia a la expareja presidencial a 15 años de prisión. A las 4 de la tarde, el gobierno pone en duda de otorgarle o no el salvoconducto. A las 7 de la noche, sin embargo, este programa tuvo conocimiento de que el salvoconducto ya iba a ser otorgado a la ex primera dama. A las 9 de la noche, la Cancillería lo confirma. El 16 de abril, la ex primera dama abandona la Embajada de Brasil a la 1:55 de la madrugada. A las 2:20 llega al grupo aéreo número 8 del Callao. El 17 de abril llegó a Sao Paulo, procedente de Brasilia, y ahí permanecerá en los próximos días como asilada política. Personas allegadas a la ex primera dama indicaron en este programa que fue sometida a una intervención médica el 3 de abril pasado. Así se mantuvo en reposo absoluto, al menos por 4 días. El 2 de abril, ella se había presentado al juzgado para sus alegatos de clausura. O peor aún, el periodo del 2011 al 2016 solo consideran que fui la única que llevó la economía familiar. Bueno, ayer Milagros Leiva, entrevista, precisamente tuvo al abogado brasilero de Nadine Heredia. Estamos hablando de Marco Aurelio de Carvalho, quien ha asegurado que Nadine Heredia es víctima de una persecución política. Nosotros acá tenemos certeza que hay una persecución política. No hay pruebas, solamente a palabra de un delator, no más, solamente a palabra de un delator, y los hechos fueron ignorados, no hay pruebas, hay una persecución política de la Fiscalía peruana en relación a Nadine. Nadine fue prohibida de salir de Perú para cuidar de su salud en la Colombia por 2 veces, de riesgo de vida. Fueron atrás de su casa, de su familia. El proceso es una persecución política. Nosotros acá no tenemos duda. Yo conversé con muchos juristas brasileños y otros colegas. Estamos seguros. Entonces, nosotros achamos que sería mejor Nadine ir hasta embajada para pedir el asilo. Bueno, se ha revelado también, ¿no?, a través de la defensa de Nadine Heredia, que fue el canciller brasileño Mauro Vieira quien le recomendó al presidente de este país, Luis Ignacio Lula da Silva, que le concediera el asilo político a la ex primera dama. El canciller brasileiro verificó que todos los presupuestos del Tratado Internacional estaban presentes. Él recomendó al presidente Lula que concedesse el asilo. El embajador brasileiro avisa para a diplomacia brasileira, para nosso canciller, que há pedido de asilo. Nosso canciller, como disse acá no vídeo que você passou,
nosso canciller verifica os pressupostos Entiendo. e diz que acha que deve conceder. O presidente decide e avisa ao governo de Perú que concede El asilo más rápido del mundo. Perfecto. ¿Cuánto costó el avión? Rápido ¿Cuánto, fue el gobierno de Perú. ¿Cuánto costó? No, nosotros. señor. Bueno, lo cierto es que los senadores brasileños no han reaccionado nada bien a este avión jet, ¿no?, que le pusieron a disposición a Nadine Heredia y que se utiliza en Brasil para situaciones de élite. Le están pidiendo explicaciones al presidente de Brasil. Parecía la estrella de la corrupción, un avión exclusivo para ella. Gestos que no son para cualquiera, solo para amistades y en este caso, peligrosas. Comenzaron a decir, Ollanta no gobierna, lo hace su esposa. La amistad y complicidad entre los Humala y Lula da Silva está más que probada. Se trataba de un jet sofisticado de la Fuerza Aérea Brasileña que solo usa la Fuerza de Élite Especiales. Un avión para recoger a su asilada VIP con comodidades para evadir la justicia. La verdad, no medimos este riesgo al entrar en política. Lo hicimos con verdadera pasión y con amor a nuestro país. No, señores, no era Shakira ni Messi, era Nadine, razón por el que el senador Flavio Bolsonaro ha solicitado una auditoría para conocer el uso de recursos y la legalidad del avión de la FAP para el traslado a Nadine Heredia y su menor hijo. Pero no solo es el senador. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado Federal de Brasil cuestionó que el gobierno brasileño haya destinado un avión de la Fuerza Aérea Brasilera en favor de la esposa del expresidente encarcelado, Ollanta Humala. A minha avaliação é sobre a atitude do governo do Lula e, nesse aspecto, a concessão desse asilo político, no entendimento brasileiro, violava as regras dessa convenção, porque o asilo cabe exclusivamente a casos de crimes políticos y a corrupción es un crime común. Las facilidades. La llegada del avión supersónico al Grupo 8, la superescolta, todo ha hecho además, de otro lado, que el senador de Brasil también presente una moción de censura contra Lula da Silva por el asilo dorado a Nadine Heredia. Magno Malta aseguró que la decisión tomada por el gobierno de Lula da Silva empaña la imagen de Brasil como un socio confiable en la lucha contra la corrupción transnacional. Bueno, y Nadine Heredia no fue la única condenada. Recordemos que también han sido condenados su hermano Ilan Heredia, su madre y su amiga. Ilan Heredia tuvo esta aparición en el Congreso, lo vimos por última vez el 25 de marzo en los alegatos frente al tercer juzgado penal. Finalmente ha sido hallado culpable por lavado de activos y desapareció. Nadie sabía de su paradero hasta que en el Senado de Brasil, uno de sus senadores, Magno Malta, ha señalado que Ilan Heredia también se escapó a Brasil. ¿No? Estaría en territorio brasileño el hermano de Nadine Heredia, si es que han escogido Brasil como refugio para evadir a la justicia. Y el expresidente Ollanta Humala no saldrá del penal de Barbadillo antes de la lectura de sentencia programada para el 29 de abril, debido a que el habeas corpus que presentó a su favor será resuelto definitivamente luego del 5 de mayo. Este habeas corpus no busca anular la condena de 15 años de prisión, pero sí busca que pueda dejar la prisión. Bueno, se viene la campaña, si no es que ya estamos en campaña electoral, y el partido Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez a la cabeza, han decidido abrirle las puertas a Antauro Humala. ¿Podrá postular o no podrá postular el llamado líder etnocacerista?
Después de chocar contra el muro electoral en su fallido debut como candidato a la presidencia, Antauro Humala ha decidido cambiar de táctica. Al rescate nuestro está la organización hermana de Juntos por el Perú. Y es que el condenado por el Andahuaylazo ya tiene una nueva estrategia para estar presente en las elecciones generales del 2026. Ahora se sube al bus de Juntos por el Perú. Sí, al partido de Roberto Sánchez, exministro del golpista Pedro Castillo. Partido que, con tal de salir a flote, aceptó un pasajero que no tiene frenos, pero sí bocina propia y ganas de protagonismo. Esta militancia, tanto nuestra como de Juntos por el Perú y de otras organizaciones hermanas, como los velasquistas, como las izquierdas, seguidoras de Alfonso Barrantes, etcétera, tienen su espacio por nosotros. Aunque esta vez así quiere endulzar a sus seguidores, solo le quedaría apuntar a un curul en el legislativo. Antauro no puede postular a la presidencia del Perú, pero sí puede postular al cargo de senador o de diputado como invitado. No es una alianza. Estamos hablando de una coalición. Es decir, un colectivo, porque el señor Antauro Humala ya no tiene partido político, se canceló la inscripción de su partido, y un partido político con inscripción vigente como Juntos por el Perú. Entonces, lo que tenemos nosotros es que el partido ha conglomerado diferentes actores y esto es una coalición. Lo cierto es que esto huele más a supervivencia mutua. El etnocacerista necesita tribuna y Juntos por el Perú aumentar sus cifras, que por ahora es inexistente en la aceptación electoral. Esta es una suerte de entendimiento político que trae amplios beneficios. Por un lado, la plataforma que el señor Antauro Humala necesita para poder lanzar su candidatura al Senado o a la Diputación, o simplemente también, si lo hemos hablado Juntos por el Perú, el endose de alguien que tiene pues figuración, o sea que es visible nacionalmente como es Antauro Humala. Habrá que ver si esta mezcla de machete y marxismo logra prender la pólvora política y así alcanzar a su principal objetivo, que de seguro será él. Hay personas que siguen su discurso muy radical y antidemocrático, lo cual advierte también una crítica o una autocrítica que debemos hacer nosotros. La izquierda peruana, conocida por dividirse, ahora suma una nueva unión. ¿Funcionará? ¿Quién sabe? Mientras tanto, Antauro Humala ya se bajó del caballo y subió al colectivo político. El congresista izquierdista Roberto Sánchez es el que le abre las puertas a Antauro Humala para que pueda postular. Vamos a hablar de este tema con Vladimir Padilla, experto en temas electorales. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo le preguntaba, haciendo una pre-entrevista, ¿es posible, esto es posible que Antauro, a pesar de que está sentenciado, pueda postular? Hablemos primero de la presidencia de la República. Bueno, queda claro que la presidencia no, pero ahí quepa cierta duda respecto hacia... Recuerda tú que ahora vamos a tener la bicameralidad, es decir, vamos a tener aspectos, vamos a votar tanto para diputados, 130 diputados y 60 senadores. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Si bien es cierto, él no va a ir como cabeza de lista a la presidencial, lo están colocando o le están pretendiendo colocar dentro de el cajón de una lista en la cual podría postular como diputado o senador. Entonces, para eso no tiene impedimento aparentemente a pesar de la no. sentencia. ¿Por qué? Porque recordemos también que este Congreso ha hecho todo lo posible para poder pasar por un tubo a todos aquellos que tengan algún tipo de impedimento, porque la razón es muy simple. Los que están actualmente en el Congreso quieren ser reelegidos. Entonces, de ahí no es casual. O sea, la bicameralidad puede ser buena, pero en este caso en concreto, en mi opinión, es que ellos lo que están haciendo es buscar mayor cantidad de personas con la finalidad de pues, que nadie se quede en el aire, ¿no? Por esa razón es que te darás cuenta, para senadores se requiere haber sido congresista, es decir, oye, aunque no tenga la edad, yo sí podría ser. Entonces, en buena cuenta, creo yo que al futuro la bicameralidad no va a ser algo mejor para nuestro país, sino más de lo mismo, duplicando más el tema de... presupuesto del Estado. Que ya está, ¿no? En el Perú, fíjate, hemos tenido bicameralidad, hemos tenido toda la infraestructura, pero ahora supuestamente no hay capacidad para infraestructura. Cuando hay mayor tecnología, hay mayor cantidad de personas y se acaba de comprar un inmueble
Entonces tú dices, oye, ¿cómo es posible? O sea, mayor Un inmueble en el centro de Lima como por 13 millones de dólares o algo así. Una barbaridad de plata. Bueno, yo quería insistir en el tema de Antauro desde la perspectiva, doctor, que usted nos presenta esta mañana, y es cómo el Congreso ha facilitado que personajes como él, por ejemplo, sí se puedan presentar, no a la presidencia, sí al Congreso. Hablábamos un poco de las últimas leyes aprobadas. Por ejemplo, ahora los propios congresistas van a poder postular al Congreso bicameral sin renunciar a sus cargos, por mencionar solamente una. Pero eso, por ejemplo, mira, leyes pueden haber muchas, pero definitivamente el sentido común de la Constitución te puede establecer límites. Y ahí desde ya no puede ser de que tú, estando trabajando para el Estado y se te paga para eso, tú puedas agarrar y dedicar, porque el día tiene 24 horas. En ese sentido, ¿cómo vas a desdoblarte y hacer campaña política? Hablo del tiempo, olvidémonos del dinero, del tiempo. ¿Cómo vas a hacer tu campaña política sin trabajar en las actuales labores que te están pagando? O sea, mínimamente deberían de renunciar, ¿no? Porque no vas a poder hacer las dos cosas a la vez. Es como hablábamos que tú o yo, a la par que trabajamos y nos pagan un sueldo, estemos publicitando a la parte contraria o a otro lado de donde trabajamos, ¿no? Claro. Ahora, el Congreso no ha puesto, como usted nos menciona, ningún candado para evitar entonces que tengamos, probablemente, si así lo deciden los votantes, a un Antauro Humala en el próximo Congreso bicameral. No, parece que no. Y además, lo más preocupante, no estamos buscando lo mejor del país, ¿te das cuenta? O sea, no estamos buscando, y eso es lo negativo, a los mejores representantes que debería de tener el país, ¿no? Entonces, eso desmotiva porque, a ver, creo que hay perfectos cuadros que no quieren estar 5 años, ¿te das cuenta? Podrían estar tal vez sirviendo al país 1 año, 2 años, 3 años. Tal vez, y es mi opinión, 5 años son aquellos que no tienen otra posibilidad y quieren vivir rentados del Estado. Hay que ver también las posibilidades que se dan, ¿te das cuenta? Entonces, en esa medida no se avanzó en lo absoluto. Y claramente te darás cuenta qué tenemos en estos 5 años y cada vez vamos de mal en peor. Ahora, doctor, la responsabilidad que también tienen personajes como el congresista Roberto Sánchez, que le abre las puertas a Antauro Humala. Claro, tienen la misma ideología izquierdista, en muchos casos de izquierda extrema además, porque estamos hablando de que Antauro Humala ha sido sentenciado por el Andahuaylazo por asesinar policías. O sea, ¿cómo una persona que ha matado policías va a llegar al Congreso de la mano de un personaje que se lo permite y le presta el partido para eso? Pero es que ahí nuevamente, el rol que cumple las instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, recuerda tú que ya el partido que él formó por la propia Fiscalía y a través del Poder Judicial fue declarado nula la inscripción. Y fue declarada nula porque justamente no establecía un fin adecuado con el espíritu democrático, se quiere. Entonces, en esa línea también uno puede establecer y verificar. Todo el mundo tiene derecho a participar, pero con una finalidad democrática, no con cualquier situación, ¿no? Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones se confirmó hace tan solo, me parece, un mes, la cancelación de la inscripción del partido Antauro, precisamente, ¿no? Pero a pesar de eso... Por mandato judicial. Tal cual, por mandato judicial. Pero a pesar de eso, pues nuevamente lo vemos en la contienda electoral. Ellos hablan de una alianza. ¿Podría ser una alianza, una coalición? Es que el partido no existe como tal, o sea, ya no hay una posible alianza, ¿te das cuenta? O sea, eso en realidad es un mensaje totalmente inadecuado y además ajeno a la realidad, porque no es verdad, no existe ese partido ya. Ahora, doctor, se han denunciado en los últimos días una serie de casos de personas que se han visto inscritas en partidos políticos que nunca jamás, o sea, un trámite que nunca jamás han hecho, ¿no? Hay muchas denuncias en redes sociales, han utilizado su información personal, su firma, su huella digital y ahora están inscritos en un partido político. Esto es gravísimo. Mira, hay que denunciar y lo que voy a decir acá es clarísimo y además inaceptable. ¿Qué cosa? Fíjate, ¿eh? Si tú te escribes y te quieres desafiliar, el trámite es gratis. Pero si a ti o a mí o a cualquiera de los televidentes le han falsificado sus documentos y tú adviertes eso y quieres denunciarlo, te dicen, espérese, tiene que pagar previamente. 46 soles 50. ¿Y yo por qué tengo que pagar? O sea, yo soy agraviado, ¿te das cuenta? Estamos en un país irracional. O sea, en definitiva,
¿qué persona, y si no tienen esos fondos, cómo vas a agarrar y buscar el tema de que desaparezca tu firma? Porque tú estás ayudando y eres agraviado. Eso, date cuenta, es totalmente racional. En pocas palabras, el sistema está hecho para que no desaparezca tu firma y para que se mantengan estas organizaciones con firmas clandestinas y con firmas falsificadas. Tal cual, pero ¿de quién es la responsabilidad? Porque se supone que el RENIEC tiene que hacer una verificación de firmas, de huellas dactilares, y entiendo que luego estas cédulas o estas hojas que llenan las personas que quieren pertenecer a un partido político con firma y con huella, luego pasan al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, estamos hablando aquí también de una utilización de datos personales sin consentimiento, que a quién atañe básicamente al RENIEC. Fíjate, atañe también al partido, porque a diferencia de otros, estos padrones tienen un responsable. Entonces, desde ahí hay que fijarlo. Pero bastaría que alguien diga, esa no es mi firma, para que el jurado haga un stop y de oficio realice una investigación. ¿Por qué? Porque nos interesa un tema democrático, es decir, acá que los que son Pepe el Vivo salgan de la elección. Entonces, pero tú no puedes colocar esta barrera y decir, no, para hacerlo tienes que pagar. ¿Por qué tengo que pagar? ¿No? O sea, eso es absurdo. Ahora, ¿qué puede hacer una persona que se encuentra afiliada sin su consentimiento? ¿Cómo lo puede verificar? Yo lo denunciaría ante la fiscalía porque es un delito. ¿Qué delito es? Falsedad genérica. Falsedad. O sea, puede denunciar al partido político. Mira, más que al partido, yo diría, porque no sabes si en realidad tal vez el partido fue sorprendido también, pero en principio, al no reconocer, debería denunciar a la fiscalía inmediatamente. Y se ahorraría los 40 y tantos soles, porque ¿sabes qué? A mí me parece inaceptable que tengas que pagar para reclamar. Y que la fiscalía le pide al Jurado Nacional de Elecciones. Desde ahí, de oficio está obligado todo funcionario público a hacerlo de oficio. O por último, las personas que están en esa situación adviertan al Jurado Nacional de Elecciones que lo comuniquen a la fiscalía. Porque es deber de todo funcionario hacerlo. Porque no puedes aceptar que existiendo un delito, tú lo pases por lo bajo y decir, como no has pagado, yo lo mantengo. Eso no lo puedes hacer. Claro. Ahora, vemos que las próximas elecciones van a ser bastante complicadas en el sentido que tenemos 43 partidos políticos inscritos. Probablemente es que haya somos una un país enorme. donde, fíjate, estamos llevándolo al absurdo. Todos nos quejamos, pero nadie, lamentablemente me incluyo, hacemos nada, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Tenemos, como tú te das cuenta, estos diferentes tipos de congresistas y partidos. Y más allá de hablar de izquierdas y derechas, que yo no creo mucho en eso, definitivamente lo que sí abunda es ignorancia y viveza. Y normas absurdas. Y yo sí creo que es momento de poder establecer y exigir de parte de quienes gobiernan y están en estas instituciones que establezcan normas con sentido común, ¿no? Y además al RENIEC se le escapan las tortugas, ¿no? También, porque hace poco veíamos una filtración de datos también y ahora nuevamente para el hecho de poder inscribir algunas... Y todos se tiran la pelota, ¿no? No fui yo, fue el Ministerio del Interior. Tremendo. Estamos a la deriva acá nosotros los ciudadanos. Muchas gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotras. Vladimir Padilla, experto en temas electorales. Y hablando de normas absurdas, de normas que indignan, de normas con nombre propio, se ha aprobado la ley 32069 que permite a los familiares de la presidenta, de los ministros, de los congresistas y de los gobernadores regionales contratar con el Estado. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué tal? Más adelante vamos a ir con esto porque es un tema que indigna y que sinceramente tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Es una carta abierta desde el Parlamento con estas modificaciones legislativas que finalmente terminan favoreciendo, como en este caso, a los familiares, algo que no se había visto antes. Supuestamente cuando uno asume un cargo público, sus familiares, me parece que es hasta el 4º grado de consanguinidad, no podían contratar con el Estado. Pero ahora esto se está cambiando para favorecer a algunos o a muchos. Vamos a hablar ahora de este tema que es tremendo, ¿no? Se ha publicado ya la norma en el diario oficial El Peruano y a partir de este momento cualquier familiar de un alto funcionario en este país va a poder contratar con el Estado. Esta ley, que tiene un despropósito enorme, ha sido aprobada en mayo del año pasado con 90 votos por el Congreso y su reglamento fue publicado por el Ejecutivo en enero de este año, ya ha entrado en vigor por eso.
¿no? Especialistas en Derecho y Contrataciones Públicas han expresado su desacuerdo con la modificación, advirtiendo que esta norma representa un claro conflicto de interés y constituye una vía para legalizar la corrupción. Como si no fuera poco ya para nuestro país, ahora tenemos que soportar que han creado a propósito un marco legal para beneficiar a los familiares de altos funcionarios. La nueva legislación elimina toda restricción legal para que los parientes de los congresistas, ministros, presidentes y tal contraten con el Estado. Bueno, así como podemos avanzar en el país, ¿no? Ahora, Contracorriente, el programa ha puesto al descubierto una vez más este doble discurso que tiene la izquierda en nuestro país. La congresista de Perú Libre, me estoy refiriendo a María Taipe Coronado, encabeza la lista de los padres y madres de la patria que han beneficiado precisamente a sus familiares con licitaciones, algo que ahora va a ser legal. La congresista de Perú Libre, María Elizabeth Taipe Coronado, encabeza la lista de los padres y madres de la patria que han beneficiado a sus familiares con licitaciones. Así lo ha dicho el Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OCE. Los hermanos de la congresista habrían ganado en total 43 millones de soles del Estado. La pregunta es, ¿a cambio de qué? En realidad, son estafadores de la política. Atención a este top 5, aunque debería ser top 30. Desde la región Loreto, Rocío Torres, congresista de APP en segundo lugar, con más de 15 millones de soles en beneficio de sus familiares directos. Pero a partir de hoy, nada de eso importa. La nueva ley de contrataciones del Estado, que les permite a sus familiares contratar y ganar millones de soles del erario, mientras ellos estén en el cargo. La propuesta fue aprobada en un pleno con 94 votos a favor y solo 5 en contra. Increíble. La iniciativa del MEF, en su versión original, no consignaba la apertura del candado necesario por un evidente conflicto de intereses aplicado a los familiares de los congresistas. Pero ellos, todos, decidieron eliminar ese impedimento, dejando campo libre para las presiones o conflictos de intereses. Descubramos entonces por qué el congresista Valdemar Cerrón Rojas votó a favor de la ley. El Tribunal de la OCE sancionó a 2 empresas ligadas a Valdemar Cerrón Rojas. Se trata de Gasocentro Angulo Sac y Hermanos Angulo Sac, pertenecientes al hermano de su conviviente, que contrató con el Estado 140 veces por un monto de más de 2.500.000 soles. La congresista Kelly Portalatino, también de Perú Libre, votó a favor de la nueva ley y claro que tiene rabo de paja. La congresista Kelly Portalatino habría favorecido a su padre, Ermitano Portalatino Ábalos, dueño de Consorcio Inversiones EPA, que contrató y licitó con el Estado por más de 1.800.000 soles. Así es, con la apertura del candado que impedía a los familiares de los congresistas contratar con el Estado, el Congreso podría convertirse en un mercado persa a vista de todos. Según el Tribunal de la OCE, en los últimos 3 años han sido 26 los congresistas sancionados y señalados por cometer esta falta. En el puesto 5, la congresista Francis Yasmina Paredes, de Ucayali, congresista de Podemos, según el Tribunal de la OCE, habría beneficiado a su cuñado a través de la empresa Fercons EIRL por más de 1.400.000 soles. En el colmo de la apatía, ha votado a favor de beneficiarse de los que menos tienen, con una ley que deja que todo quede en familia, la de ellos y sus cuentas. Una vergüenza, ¿no? Realmente. La forma tan descarada en la que se pretenden cargar al país en carretilla cuando están a poco tiempo de irse. Ojalá que se pueda revertir y se pueda hacer algo con esa ley, porque la verdad es que no hay derecho, a costa de todos los peruanos, ¿no? Que unos cuantos quieran beneficiarse, ¿no? Y terminen con más dinero del que ya se han hecho algunos en el Congreso de la República, ahora también con extensión, ¿no? Para sus familiares. Son las 7:34.
El partido, ¿no?, que tenía en sus filas, y hablamos en pasado, porque hubo una decisión del Jurado Nacional de Elecciones para desafiliar a Martín Vizcarra de Perú Primero, ahora este grupo político ha apelado la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. La Dirección de Registro de Organizaciones Políticas ha concedido la apelación, han elevado el expediente al tribunal, que está presidido por el señor Roberto Burneo. Van a tener que convocar a una audiencia, evaluar y decidir si es que se ratifica la exclusión de Vizcarra o se revierte el fallo. ¿No? Hay 2 inhabilitaciones que pesan contra Vizcarra, impuestas por el Congreso. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, pero Martín Vizcarra busca volver a ser afiliado al partido Perú Primero. Y hablando de Martín Vizcarra, precisamente el Ministerio Público ha presentado una denuncia, específicamente la fiscal de la Nación, una denuncia constitucional en contra de Vizcarra ante el Congreso y los exministros. También está denunciando a los exministros María Antonieta Alba y Víctor Zamora. Los 3 son señalados como presuntos responsables del delito de colusión agravada por la adquisición de 1.400.000 pruebas rápidas para la detección del coronavirus. Según el Ministerio Público, dicha denuncia se sustenta en la reunión que se habría realizado en la sede del Ministerio de Economía el pasado 18 de marzo del año 2020. Con 35. Causa preocupación y verifique, ¿no? De repente usted, sin pedirlo y sin saberlo, está afiliada o afiliado a algún partido político. Porque eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Son 41 agrupaciones políticas, han presentado, y estas bases de datos, todos sabemos que se han estado filtrando de distintos organismos, entre ellos el propio RENIEC. Se ha convertido en una coladera y esto, al parecer, ha sido aprovechado por inescrupulosos en varias organizaciones políticas que han inscrito solo por lograr la inscripción. ¿Cuál es la responsabilidad de RENIEC? Todos tenemos responsabilidad, yo no voy a negar ninguna responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad. ¿Cuál era la Tal vez nosotros debimos haber monitoreado y no ser tan buena gente. ¿Cuál coladera? Desde el Registro Nacional de Identidad se siguen filtrando los datos de millones de peruanos. El programa Contracorriente de Willax da cuenta de cómo hackers logran acceder a tan exclusiva información. En este caso, ese sistema en el cual se pude acceder era un sistema abandonado, o sea, prácticamente no tenía un uso del año 2022. Y de ese usuario hay muchos usuarios más. Preste atención, ¿cuáles son los métodos y filtros que brinda el RENIEC para que usuarios del Estado puedan tener la facilidad de contar con toda nuestra información? La RENIEC específicamente puede dar usuarios y claves y tokens, acceso a esos datos, pero su responsabilidad también es, digamos, monitorear el acceso a esas cuentas. Le aseguro al Perú que estamos tomando todas las medidas, por eso vamos a cortar la línea dedicada. Una de las medidas que dice Velarde aplicarán de ahora en adelante para que las entidades que utilizarán la información personal de los peruanos es que ingresen a la plataforma ID Perú mediante un QR que corrobore la identidad de los usuarios. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, una de las entidades en donde se ha visto comprometida en esta crisis de información? Que anualmente solo se realice un servicio de análisis de vulneración y aplicación de un antivirus con malware como medida de precaución. Cuando RENIEC otorga un password a cualquier lado, que lo mismo que pasó con el tema del SINADEF, deberían obligar a que el funcionario cambie el password a uno adecuado. Y es más, ni siquiera RENIEC debería dar como un DNI un password. Eso no es nada seguro. Carmen Velarde, además de hacer un mea culpa, ha dado un ultimátum a los ministerios de Trabajo e Interior a que en caso se vuelva a reportar la filtración de la información de los ciudadanos peruanos,
cortará toda clase de servicio que tengan con RENIEC. Claro, o sea, hay, por ejemplo, ya el caso de una periodista, ¿no?, que ha ingresado al link del Jurado Nacional de Elecciones y se da con la sorpresa de que forma parte de un partido político. No, es tremendo. Y lo que comentábamos también es la responsabilidad que tiene el RENIEC. Porque es verdad que cuando una persona se inscribe a un partido político, llena una ficha, pone su firma y su huella dactilar. Ese papel va a RENIEC para que RENIEC pueda cotejar que esa información es verídica o no. Y no lo está haciendo. Y entonces ese documento va de frente al Jurado Nacional de Elecciones, por eso que podemos aparecer todos en partidos políticos que no queremos. Y vamos a la responsabilidad que tienen los partidos políticos, también. Porque si bien es cierto, encargan el llenado de estos planillones, sobre todo en el interior del país, no hay una verificación. Entonces, tenemos hoy por hoy 41 partidos políticos, se les exige más o menos unas 25.000 firmas. Entonces estamos hablando de 1 millón, ¿no?, de personas que han sido inscritas en partidos políticos. Lo peor viene si es que te quieres desafiliar, ¿no?, porque tienes que mandar un documento, solicitar, y eso tiene un plazo. No es tan sencillo ni es tan rápido. Mientras tanto, supongamos, un partido político logra su inscripción y con 25.000 firmas, pero de pronto puede tener unas 1.000 que son fraudulentas. No le retiran la inscripción. O sea, continúa en carrera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es más de lo mismo. Vamos a hablar ahora de los fiscales Marita Barreto y José Domingo Pérez, porque ellos tienen permanentemente, ¿no?, apariciones en medios, tienen más o menos el mismo discurso parecido. Hemos hecho una recopilación para ver más o menos la línea de estos dos fiscales. Lloran y lloran. José Domingo Pérez y Marita Barreto. Una estrategia mediática de victimización en la que no están solos. También están en juego los intereses de IDL y de ciertos grupos que buscan la desestabilización. Los comunicadores de la izquierda, que sueñan con un Perú de tinte neomarxista, reciben como Pedro en su casa a José Domingo Pérez, quien tras la sentencia contra Nadine insiste en aparecer como un paladín afectado por intereses oscuros, pero no reconoce sus graves errores procesales. IDL intenta decir al país que Pérez es imprescindible, que sin él no puede haber éxito en el caso Cócteles. Y con Marita ocurre el mismo patrón. Marita Barreto, para no enredarse con sus palabras, decidió no dar más entrevistas como el año pasado. Sin embargo, se encargó de que a la velocidad de la luz, IDL se entere y difunda el controvertido informe de un fiscal de la Autoridad Nacional de Control, que no fue capaz de pedir a la Fiscalía Suprema respectiva el audio original que entregó el periodista Carlos Paredes. Y por supuesto, Carlos Rivera, el abogado cumbre de IDL, celebra estas patinadas de la Autoridad Nacional de Control. Así se regocijaba Rivera en su cuenta de X o Twitter. Mucho ojo con esto. Autoridad Nacional de Control, Ministerio Público de Fernández Gerí suspendió a la fiscal Barreto, incómoda para el sector que Fernández beneficia, y le prorrogó 3 meses la sanción sin motivo. Peritaje del Ministerio Público indica que audio que entregó operador de Willax contra ella no corresponde con fecha ni iPhone declarados. Ciertos periodistas de diarios peruanos y de España, que hasta la fecha no han tocado a un Gorriti súper blindado, también celebraron y publicaron el informe sobre el audio. Un informe que sin base cuestiona la veracidad de la denuncia del periodista Carlos Paredes. Están inventando un psicosocial IDL, porque son los del Instituto de Defensa Legal los que han iniciado esto, por una razón muy simple. Somos el único programa que los ha investigado en serio, que les ha encontrado sus cuitas y sus tramas de corrupción. La estrategia comunicacional y mediática caviar está en vitrina, pero los caviares no son imparciales ni son los mejores árbitros para impartir justicia. Por más de una década juraron ser los defensores de la justicia, pero la realidad indica que Odebrecht se sigue dando el lujo de mantenerse impune. Luchan en arbitrajes y dan cobija en Brasil, si hace falta, a su grupo de secuaces y pecadores. Bueno, y hay respuestas que se tienen que dar y no se dan. No hay investigaciones, hay acusaciones que los fiscales no quieren responder. Entonces, optan por el recurso de la victimización. Por ejemplo, ¿no?, en la investigación por presunta filtración de información de la fiscal Marita Barreto,
tranquilamente se podría ya tener el resultado del peritaje que señalan que el audio de la fiscal Marita Barreto está manipulado, ¿no? Pero la Fiscalía tiene, ¿no?, la base original para contrastar lo que ya han analizado con la información fuente y no lo hacen. Pero, sin embargo, dejan espacio no solamente para la victimización, para la denuncia a periodistas y para que se especule sobre presunta manipulación. Tienen ahí las pruebas, señores. Hagan el contraste. Hemos preparado un informe. Hay que cuidar a los colaboradores nomás, sí, claro, que no se devele su identidad y los documentos que hay, por favor, no los muestren. Lo que dijo, lo dijo. Marita Barreto nunca negó que la voz en el famoso audio que motivó su suspensión sea la suya. Así que ustedes tienen un importante trabajo porque no solamente es conseguir la noticia, tener la primicia. Y ahí a ustedes también se les va la brújula. Quieren tener la primicia y como lo veo usted ansioso ahí con la primicia. Recordemos que Carlos Paredes, director de Contracorriente, se vio obligado a revelar esta conversación para demostrar que Marita Barreto filtra información con intereses detrás. Sin embargo, el Ministerio Público señala ahora que este material habría sido manipulado, lo que paradójicamente podría beneficiar a la fiscal. Para la Fiscalía, ahora, extrañamente, la historia suena mal. Y es que el audio utilizado en el peritaje no es el extraído de la fuente original, como lo menciona incluso el mismo perito del caso en el punto 6 de sus conclusiones. Carlos Paredes destaca la transparencia y pulcritud del material. El audio no tiene ningún corte, ninguna edición, que los 17 minutos transcurren desde que hay un saludo inicial con la fiscal en la calle y una despedida al final de los 17 minutos. A mí me da la impresión que lo han hecho adrede para favorecer a Marita Barreto y para armar este psicosocial tratando de decir que nuestra denuncia es falsa, que se desacredita. En ese sentido, el especialista en antropología física forense, Dani Umpire, desmintió la versión que intenta dar como falso el audio que incrimina a la fiscal suspendida. Y hay que ver que en ningún momento dice que ha sido manipulado el audio, sino simplemente le está pidiendo el perito, el ingeniero Lazarte está pidiendo la fuente original. El audio que existe en la Fiscalía Suprema es original, tiene su código hash, tiene su metadata, tiene un inicio y tiene un fin. Y es la misma conversación entre la ex fiscal coordinadora del EFICOP con Carlos Paredes. Cabe recordar que el audio original está en el poder del Ministerio Público. Hay una mala interpretación del primer informe que ha hecho el ingeniero Lazarte. ¿Por qué? Porque recién este año, si no recuerdo, en febrero o en enero se hizo la diligencia de extracción del celular del señor Carlos Paredes y se ha extraído la fuente original. Pero esta prueba, al parecer, no sería suficiente para quienes hoy buscan que la fiscal, que ha puesto en venta su gran casa de Asia para salir del país, pueda volver a la Fiscalía. Más temprano que tarde, se tendría que confirmar la autenticidad del elemento auditivo. En este caso, no habría crimen perfecto, sino una investigación imperfecta. Bueno, el Poder Judicial ha ordenado la suspensión del cobro de peaje en Conchán. La resolución dice que el cobro vulnera el derecho a la libertad de tránsito de los vecinos. Eran los peajes de la corrupción. Quisiéramos saber si Rutas de Lima sigue siendo Odebrecht. Y en todo caso, cuidado con la puerta, por favor. ¿Podríamos conversar? No somos Rutas de Lima. Rutas de Lima. Pero no vamos Rutas de Lima no es Odebrecht. No es Odebrecht, pero no voy a declarar. ¿Qué son ahora entonces? Una empresa que tomó por asalto los peajes y que llenó sus arcas al cobrar y cobrar, a pesar que hubo una confesión que daba cuenta que para adjudicarse de la concesión se tuvo que pagar coimas. Ella va a enfrentar la justicia y si ella tiene que irse a prisión, se va a ir a prisión. Se va a ir a prisión. Entonces, yo le digo solamente, entonces, ¿qué validez tiene? Lo que dice ella no tiene validez, pero después me saca los audios acá diciendo que sí tienen validez. Era cierto, la misma alcaldesa Susana Villarán desnudaba su delito por admitir que recibió dinero de Odebrecht, primero para su revocatoria y luego para su reelección, y así asegurar la vigencia de los contratos y no tener inconvenientes con nuevas gestiones. Todos los peruanos
teníamos que seguir pagando los benditos peajes. De pronto la alcaldesa Villarán ya tenía 15 propiedades, un departamento en la playa, una piscina que destruyeron y luego otra que reconstruyó ya en los límites permitidos. No estoy dando entrevistas a nadie. ¿Alguna vez Te fue estoy alcaldesa? diciendo, claro. ¿Usted reconoció que coimió o no coimió? No coimió a nadie. Las transnacionales del crimen la tuvieron barata. Y es que doña Susana reconoció que recibió dinero y no le pasaba nada. Nadie se explicaba por qué reinaba la impunidad y sobre todo ese bendito cobro ilegal que perjudicó a todos hasta que el primer juzgado de investigación de preparatoria del Lurín ordenó a Rutas de Lima la suspensión del cobro del peaje en Conchán por un supuesto atentado contra la libertad de tránsito. Un logro que parecía nunca llegar, teniendo en cuenta que Villarán fue fundadora de IDL, que controla el Ministerio Público. Vamos de inmediato hasta la garita, al peaje de Conchán. Ángel Flores con información de cómo se viene desarrollando el tránsito justamente luego de esta decisión de que se suspendiera el cobro del peaje. Vamos a estar conectados con él, pero no quiero dejar de presentar antes al doctor Wilber Medina, porque además de ser un abogado reconocido, él es el gestor de toda esta situación que ahora que se está dando, que se convierta en la suspensión de estos peajes. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación, Albina. Bueno, ¿qué argumento legal ha considerado el Poder Judicial para esta decisión? La reciente es la del peaje de Conchán, pero ya veníamos con otros peajes también donde se han suspendido los cobros. Sí, a ver, para contextualizar un poco, cuando llega la nueva gestión de la Municipalidad de Lima y todas las municipalidades distritales, López Aliaga, una de sus promesas de campaña fue luchar contra la corrupción y era ya sabido para ese entonces que los peajes de Lima, de Rutas de Lima, habían sido producto de actos de corrupción la entrega de esta concesión. Entonces se diseñó toda una estrategia donde hubo un cúmulo y suma de voluntades de las nuevas autoridades. Entre esas voluntades está el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el alcalde de Santa María del Mar, Hugo Monteverde, el alcalde de Lurín, Martí Corena, el alcalde de Pachacamac, el alcalde de San Bartolo y muchos vecinos. O sea, este triunfo responde a una suma de voluntades de peruanos de bien, de autoridades que se han sumado a esta gesta de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, esto creo que es un logro para los vecinos de Lima y para el Perú. Es una victoria de los ciudadanos. ¿Podría ser también tomado como una decisión temporal? ¿Esto podría garantizarnos de que se va a suspender de manera permanente? Sí, ese es el objetivo. A ver, te explico. Cuando se llega a la Municipalidad López Aliaga, se encontró dormido un habeas corpus de la Municipalidad y esto hay que reconocerlo porque es el que abre el camino. La gestión anterior del alcalde de de Puente Piedra, y hay un señor Pairazamán, un ciudadano de a pie, habían interpuesto acciones habeas corpus contra la municipalidad. En ese tiempo el burgomaestre era Muñoz. Jorge Muñoz. Interpone este habeas corpus para levantar ese peaje del norte contra la municipalidad y contra Rutas de Lima. ¿Qué hace Jorge Muñoz? Contesta la demanda y dice no debe prosperar esta demanda. Es decir, que siga el peaje. De espaldas del pueblo. Jorge Muñoz, el alcalde anterior. Así también los alcaldes anteriores de Lima Sur interpusieron algo de 39 habeas corpus, fueron rechazadas. Hasta que de pronto este alcalde anterior había interpuesto, termina su gestión y ¿dónde deja la acción que interpuso? En el Tribunal Constitucional estaba dormido. Llega Rafael López Aliaga, encuentra esa acción en el tribunal y ¿qué hace? Lo impulsa, presenta un escrito y le dice al tribunal, señores, yo me allano, contrariamente a lo que había dicho Jorge Muñoz, me allano. Quiero que se declare fundada esta demanda porque perjudica el derecho de los ciudadanos de Lima Norte. ¿Es el argumento principal? Y termino, claro. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? Por unanimidad
en el mes de febrero, últimos días del año pasado, 2024, declara fundada y suspende el cobro de los peajes de Puente Piedra y exhorta hasta que se resuelva el proceso penal contra la alcaldesa Villarán corrupta. Correcto. Confesa. Ahí vamos a llegar. Como consecuencia de eso, ¿qué se hace? Se busca a los alcaldes, se toca las puertas a los alcaldes de Lima Sur. Y como te digo, el alcalde de Eslurí se ha unido voluntades. Y este es un gesto ahora, doctor, de las autoridades de Lima Sur. No quiero perderme en este punto. Dale. Por ahora es una suspensión. Usted me menciona el juicio o una sentencia a la exalcaldesa Susana Villarán, que fue la que permitió estos cobros excesivos y la corrupción que se dio a través de estos peajes. Quiere decir que se va a mantener en suspensión el cobro y que eventualmente se podría eliminar o que esta suspensión sea permanente si es que hay una sentencia a Susana Villarán? Sí, el fallo es del tribunal y también el que ratifica hoy en esta sentencia es que se suspende el cobro hasta que se resuelva la situación legal en materia penal de la señora Villarán. Exhorta al equipo especial Lavajato para que de una vez pisen el acelerador en ese proceso de investigación penal contra Villarán y efectivamente, ¿cuál sería la consecuencia de una condena? La nulidad del contrato de concesión. ¿Por qué crees que el equipo Lavajato no pise el acelerador? No hay cuando empiece en el juicio ese caso. oral. Ahora, a pesar que hoy creo que en estos días hemos cumplido 6 años de la confesión pública de Villarán. Ahora, si bien es cierto, el Poder Judicial ha tomado como principal argumento que impide el libre tránsito de las personas, lo que hemos visto quienes transitamos por estos peajes es, por un lado, el cobro excesivo. Y el terror que da porque cada cuánto tiempo lo subían. ¿Qué es lo que dice exactamente el contrato? ¿Hasta cuánto iba a incrementarse el cobro o el costo del peaje? Susana Villarán lo que hizo fue privatizar esto. O sea, yo estoy a favor de la privatización, pero una privatización con condiciones que beneficia al Estado, a la comuna limeña. Esto fue todo lo contrario. Le entregó toda la concesión a cambio de nada, de 11 millones de dólares, claro, que entró a su bolsillo de Susana Villarán. Eso es lo corrupto y en desmedro del ciudadano. En desmedro del ciudadano. Ajá. ¿Y por qué se está recurriendo a este tipo de acciones? Acá quiero responderle incluso a amigos abogados míos que me dicen, mira Wilber, lo que están consiguiendo finalmente es una victoria pírrica. ¿Por qué? Porque Odebrecht los va a demandar, ya demandó con el tema del arbitraje. Brucefield, etcétera, están demandando el arbitraje, ¿verdad? Ajá. Ok, yo les digo, no se preocupen, porque ningún tribunal en el mundo va a aceptar que una empresa delincuente corrupta que se ha puesto de acuerdo con una funcionaria, alcaldesa Villarán, corrupta, donde ha reconocido que ha recibido dinero, pueden ellos concertar la limitación de un derecho fundamental que es el derecho a la libertad de tránsito. O sea, no pueden un privado ponerse de acuerdo con un funcionario público. Claro, hay marco legal, es lo que usted señala, para poder defendernos. El artículo 62 de la Constitución garantiza la libertad de contratación. Pero sí, hasta para eso dice contratación con fines lícitos. Pero hasta para eso tiene que empezar el juicio también a Susana Villarán. Claro, entonces, hasta para poder ganar los arbitrajes. Y ahí te digo una cosa. Los amigos de Lima y del Perú no se preocupen, porque esas demandas que ha iniciado Odebrecht, Brucefield, que es Rutas de Lima, todas se van a ser anuladas y la municipalidad no va a pagar nada por lo siguiente. Te voy a decir, hasta los árbitros, hay dos arbitrajes que ha ganado Rutas de Lima la municipalidad, pero hasta los árbitros que le dan la razón dicen, si bien es cierto, existen evidencias objetivas que ha mediado corrupción en la concesión de los peajes de Ruta de Lima, también es cierto que aún no hay condena. Por lo tanto, si viene la condena, ese efecto dominó. Se condena a Villarán, se anula la concesión y se caen todas las demandas y los arbitrajes internacionales. Doctor, para retomar la pregunta en cuanto al contrato,
No sabemos de la forma ilícita en la que se han dado. Pero ¿qué es lo que dice el contrato? Quiero explicarle al ciudadano, al chofer, ¿no? Al que transita y con rabia paga ese peaje, ¿hasta cuánto iba a subir? ¿Hasta cuánto se pensaba incrementar el costo? En los 30 años, por lo menos en 28, 29, 30 soles se iba a pagar por cada vez que uno pase por esos peajes. Ese era la proyección del cobro. Porque estábamos en 6 soles 70 en 6 ahora. soles 70, exactamente. Se ha perdido, en toda concesión, ¿qué es lo que prima? El equilibrio financiero, económico para las partes. Acá eso se perdió y todas las ganancias se las lleva Odebrecht a cambio de nada, porque los amigos de Lima y del Perú que conocen los peajes, dígame una cosa, ¿acaso no existía la Panamericana Sur cuando se concesionó los peajes del sur? ¿Acaso no existía la Panamericana Norte? No hicieron nada, cambiaron de personal porque hasta las casetas las administraba ¿quién? EMAPE. Fue un robo a mano armada. ¿Cuántas casetas son las que se tendrían que eliminar? Porque, digamos, Ruta de Lima se hizo de esta concesión, ya todos sabemos, de la forma irregular, ilícita en la que se dio. En la concesión del sur de Lima, que empieza en el Trébol, termina en Pucusana, existen 9 estaciones. En cada estación existe, por lo menos, la más grande que todos conocemos es la del kilómetro 19,5 de la Panamericana Sur, que está en Villa El Salvador. Entonces, entre todas, por lo menos existen 120 casetas por donde hace un cobro de gota a gota Rutas de Lima. 120 casetas en las 9 estaciones. Todo el dinero que ingresa. Y ahí hay un detalle de la Panamericana Sur, los vecinos me pueden decir, qué bueno que ayer Rutas de Lima, esta resolución se notificó a Albina ayer más o menos a las 4 de la tarde. Doctor, quiero que me acompañe a ver qué es lo que está sucediendo, porque ya se anunció anoche la suspensión. Ángel Flores se encuentra en este peaje. Adelante, Ángel. Sí, muchas gracias. Con conductores confundidos pero felices ante la orden del Poder Judicial a Rutas de Lima, la suspensión del cobro de peajes aquí en Conchán. Pocas unidades están transitando a esta hora de la mañana. Lo que sí, hay 4 casetas de cobro de peajes, todas vacías por supuesto. 3 de ellas están habilitadas de sur a norte, una que va hacia Pucusana, San Bartolo, está cerrada. Por ejemplo, este caballero está confundido, seguramente pensaba ir, a ver, vamos a preguntar, pensaba ir al sur. Caballero, ¿usted sabía de la suspensión del cobro de peajes aquí en Conchán? No sabíamos, nos ha sorprendido. ¿Y cómo toma esta noticia? ¿Muy buena para usted, para los conductores? Malo. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. No sé por dónde va a salir ahora. Ah, no, digo, pero no va a pagar ya peaje, al menos por estos días. Ah, eso tampoco no lo sabía. ¿No sabía? No. Por eso le digo, ¿cómo toma esta noticia? No sé, estoy confundido, no sé, la verdad no sé. Ahora, ¿hacia dónde se dirige usted? Al sur, a Chica. Al sur, está cerrada el carril que va al sur porque el puente está también cerrada. Sí, está cerrado. Okay. Habrá que ver la otra alternativa. Perfecto. Está confundido el caballero, no sabe si sonreír o no, pero lo cierto es que no se está cobrando el peaje en esta zona, en Conchán, pero para todos los conductores, atención, que se van hacia el sur, el carril está cerrada porque el puente Conchán está clausurado. Atención, van a tener que tomar otra ruta alterna, es decir, van a ir hasta el peaje de Villa El Salvador y dar la vuelta hasta por el pantano de Villa y recién tomar en línea recta toda la Panamericana Sur para ir hacia su destino. Muy bien. Esta es la situación entonces en vivo, son las 8:05. Doctor, entonces lo que queda en adelante es hacerle frente a estos arbitrajes. Sí, claro. ¿No? Internacionales. Hay quienes dirán en estos momentos, bueno, ¿cómo hacemos con las inversiones? ¿No? Que tendrían que llegar, pero ya de un modo ordenado. ¿Qué tendría que pasar? Solo una precisión ahí. Lo que ha cambiado, solo eso se ha anulado, pero como el puente hace 2 semanas, 3 semanas se detectó que tenía averías, daños de estructura, se ha cerrado el puente. Por lo tanto,
Si no se hubiera cerrado y estaría libre, hoy por tanto los que vienen para el sur de Lima, del sur vienen a Lima, no pagarían. Claro. Y los que de Lima quisieran ir al sur no pagarían. Pero como el puente está cerrado y la jueza ordena que sea Rutas de Lima que de una vez, de manera inmediata, tome acciones. Suspenda, claro. No, realice los trabajos para fortalecer el puente, pero no lo va a hacer. Por lo tanto, el alcalde López Aliaga ha dicho que ellos van a tratar de mejorar eso para mejorar la transitabilidad y se vayan al sur y al norte. Muy bien. Y una cosa, lo de las inversiones. Mucha gente dice, esto va a afectar las inversiones. Falso, Albina. Todas las inversiones tienen que venir, pero tienen que saber que al Perú se viene a invertir sin pagar. Pero algo se tiene que hacer desde el Congreso, desde el Ejecutivo, por eso, con esta experiencia. Por eso se tiene que decir y tratar de a poner candados para que en cuanto existan este tipo de contratos y luego se evidencia algún acto de corrupción, inmediatamente se suspendan los efectos de estos contratos. ¿Cuántos peajes quedan por suspender? Todos estos, los de Guaylas, terminando los pantanos de Villa, hay varias ahí que entran a la Panamericana, luego los de San Pedro, los del Puente Lurín, el 40 que se conoce, Punta Hermosa, San Bartolo, por ahí me olvido algo, y el peaje mayor, pues el 19,5 Villa El Salvador. Pregunta, y ahí hay un detallito. Miren, discúlpame el término, los conchudos que pueden ser Rutas de Lima. Todos los que conocen, yendo de Lima, pasas antes de llegar al peaje del Villa El Salvador 19,5, hay una salida antes, como del Grifo, hay una salida. Ahí también eso han puesto. Se llama punto de fuga. Entonces hay gente que utiliza eso, hace un recorrido por Venecia y luego pasando donde expiden los brevetes, ingresa nuevamente a la Panamericana. Sí. Eso se llama punto de fuga, por eso... Que tiene que haber, que es obligatorio. Ha interpuesto un arbitraje por 60 millones de soles, pero lo gracioso acá está que toda la planta de Rutas de Lima, ¿dónde está ubicado? Paralelo al lado de la playa del peaje 19. Sí, pues. Ellos utilizan el punto de fuga y quiere que la municipalidad le pague. ¿Te das cuenta lo perverso que puede ser? Ya no sorprende nada. Solamente, doctor, chiquitito, en 2 segundos, una tarifa estándar, aceptable de peaje, porque para lo que se viene, ¿no? En el futuro, ¿cuánto más o menos estaría? ¿En cuánto estaría? 3 soles los costos deberían decir y que lo administre MAPE. Sí. Y si se puede licitar nuevamente, dar en concesión, que se haga un mejor estudio y un análisis de costo. Gracias, doctor. A ti, gracias. Soles, íbamos a terminar pagando. Sí, claro. 8:08 de la mañana, la opinión aguda a continuación con Aldo Mariátegui y yo, Caviar. Bienvenidos a Yo Caviar. Bueno, no bien reza ese refrán: cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. O sea, significa que ya vienen por ti, ¿no? Así como han afeitado, hay que mojar la barba antes de afeitarla, a ti te toca. Eso debe estar pensando Vizcarra después de la prisión de Ollantumala, porque el próximo en la serie es él. El próximo que se va a la cárcel, dado lo avanzado de su proceso, va a ser Vizcarra. Entonces me imagino que se asilará. Vizcarra no es tonto, se asilará. Tiene muy buenos contactos en Bolivia. Acuérdense que uno de los líos es haber trasladado altos funcionarios bolivianos en un avión, ¿no? Pagado por la corrupción. Entonces, Vizcarra, me imagino, pues, que idiota no es, el reptil, el lagarto. Se irá, me imagino, a Bolivia. Ahora, Bolivia hay elecciones muy pronto, puede ganar la derecha, de repente no lo reciben. México sería otra solución, se podría ir a acompañar ahí a la señora de Castillo. De repente Colombia con Petro. No, son países que, salvo México, hay elecciones más o menos pronto, ¿no? Brasil sería otra posibilidad, ¿no? Él ha hecho, podría ser que Lula también lo acoja, aunque ya sería mucho roche tener otra persona, ¿no? Ahora, hablando de Lula y de Nadine Heredia, ojo que en Brasil hay elecciones el próximo año en octubre y el asilo de Nadine ha caído muy mal. ¿Qué pasa si un nuevo gobierno de derecha en octubre del próximo año, bueno, después de asumir, le retira el asilo a Nadine?
¿A dónde se va? No sé cómo funciona la mecánica, estaba indagando, no lo sé aún. ¿Qué pasa si Brasil le quita el asilo a Nadine? Si es que el Perú ha impuesto para esos momentos, ha interpuesto una extradición, ¿no? La devuelven, la mandan a un tercer país, porque algunas naciones tienen esas costumbres. Al asilado le pueden retirar la protección, pero le dicen, bueno, vete a otro país. ¿Qué pasaría con ella? La entregaría, no sé, pero miren, le puede cambiar mucho las cosas a Nadine a partir de octubre del próximo año. Hablando de Nadine, ¿qué tal chochera le tenía a Vargas Llosa, ¿no? Esos videos que les pasé el otro día, quería que sea presidente en 2021. ¿Por qué le tenía tanta chochera Vargas Llosa a Nadine, que dice que lo había impresionado mucho en una entrevista en Madrid, más que a Ollanta? Bueno, como les dije también, Nadine era muy amiga de Pablo Gas y Pablo Gas es muy amiga de Morgana Vargas Llosa y parece que por ahí la habían presentado, ¿no? Por ejemplo, miren ahí, puso a Acuña, César Acuña, en su Fundación Internacional de la Libertad. Me imagino que Acuña debe pues haber apoquinado buen dinero para conseguir entrar a la Fundación de Vargas Llosa, ¿no? Porque ¿qué pintaba ahí Acuña? ¿Cómo llegó ahí? No sé. Ha tenido tantos empleados influyentes Acuña, de repente por Beatriz Merino, que es tan amiga de Vargas Llosa y tan amiga de Acuña, por Augusto Álvarez Rodríguez, que ha trabajado bastante también con Acuña, ¿no? Trabaja en la Universidad de Acuña. ¿Quién podría haber sido el nexo? Paco Miró Quesada, de repente, que también trabajó con Acuña, acuérdense, fue rector. No sé cómo llegó Acuña ahí, pero hubiera sido interesante que nuestro ex amigo, porque él me declaró la guerra por gusto, Raúl Tola, fuimos muy amigos, pero no sé, se molestó, dice que porque critiqué a Rosa María Palacio, no sé. No. Bueno, olvidemos. Nunca me lo cruzaba en Madrid, una vez no me lo crucé en lo de mi abuelo. Fue muy cortés, por cierto, hay que reconocer que él es muy educado. Raúl Tola nos hubiera contado su artículo del Comercio, ¿no? El otro día, donde narra todas las actividades que él lleva en la Fundación Internacional de la Libertad, que así se llama la Fundación de Vargas Llosa, y él trabaja ahí. Me hubiera encantado que Raúl nos diga cuánto del dinero cuánto dio Acuña y cuánto ese dinero se utilizó para esas actividades, ¿no? Miren, Acuña financió esto, financió aquello, ¿no? Por transparencia, ¿no? Porque me imagino que Acuña plata debe haber puesto, no creo que lo hayan acogido en la fundación por su bonita cara. Aquí en Madrid hay una feria que se llama El Rastro, que es los días domingo. Y un amigo que ha ido al Rastro me ha mandado esta filmación. Hay un kiosquito ahí de radicales extremistas peruanos, de extrema izquierda, y entre las linduras que venden, miren, hay un libro con la carátula que está en la portada, Abimael Guzmán. Ay, 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 miren ahí. Eso ya está lindando con la apología al terrorismo. No sé qué tan simpatizantes serán estos señores de Sendero Luminoso, pero miren cómo sigue activa esta gente. El Capitán Perú es un chico que hace muchas tareas de historia, enseña mucha historia en la web y va a presentar su libro, ¿no? 500 años de vínculo, auspiciado por Héroes de Cavite, que es una organización en España que hace una muy meritoria labor en favor de desmentir muchas mentiras que hay en muchas falacias que existen en nuestra historia. Y hoy, miércoles 23 de abril, se presentan, ahí está, se presenta en la tarde este 23 de abril, ahí está, en la avenida 28 de Julio, la Biblioteca Metropolitana de Lima. Vayan a escucharlos, los dejo. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos hay un cardenal votante que va a participar de la elección del próximo Papa y que es exorcista. Con los detalles tras la pausa, y también el día de ayer fue un excelente día para los equipos peruanos en la Copa Libertadores. Con los detalles al volver.